Buenas tardes a todos. Realmente es un placer que la Comisión de Bienestar Animal haga esta conferencia para todos ustedes. Es un trabajo continuo de la Federación para nuestros criadores, para nuestros expositores, para los guías. Hoy tenemos a un científico que muchas veces, por ser amigo y por ver en las exposiciones, no se valora su capacidad científica como tiene que ser valorada. El doctor Carlos Escudero realmente le sobran pergaminos, no solamente para hacer una clase magistral como la que va a dar para nosotros, sino que lo puede hacer en cualquier universidad del mundo. Sus cualidades científicas, su amabilidad, su persona de bien, su forma de criar, respetando las leyes genéticas y zootécnicas para las cuales fueron creadas las razas, es para nosotros un verdadero placer y es un orgullo para nuestra federación y para Bienestar Animal contar con una persona de los quilates de él. Querido Carlos, te agradezco mucho. Sabemos que tu tiempo vale oro, sabemos que todo lo que haces lo haces de corazón, lo haces por la cinofilia, lo haces por la crianza de los perros puros de pédigue y lo haces con una amabilidad que muy pocas personas vienen a darlo. Les agradezco a todos y no tengo más nada que decirles que es otro servicio más que nos brinda un gran creador, un gran genetista y la Federación Cinológica Argentina, conjuntamente con Bienestar Animal, nos haga llegar esto a todos los rincones de nuestro país. Somos un país federal y tenemos que seguir manteniendo que todas las provincias y todo el interior puedan valerse de estos conocimientos que hacen a la cinofilia, que hacen a los verdaderos criadores, a los jueces, expositores y guías. Muchísimas gracias a todos y lo dijo en la gran compañía de este doctor, que para mí es un amigo personal, que es Carlos Escudero. Gracias a todos. Muchas gracias, Miguel. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto poder compartir con ustedes esta jornada. Hace más de un año que venimos hablando con Miguel Ángel, con la gente de Bienestar Animal, con varios clubes, de comenzar a unas jornadas de capacitaciones, no solamente sobre bienestar animal, sino sobre nuestra actividad. Y propuse esta charla para que conozcamos cuáles son los inicios de los cánidos, cuál es el inicio del perro, cómo se fueron formando las razas y cómo se fue seleccionando genéticamente cada una de las razas que actualmente hoy tenemos y disfrutamos, ¿sí? Así que bueno, muy agradecido por la atención de ustedes y vamos a comenzar con esta charla. Para los que no me conocen, soy Carlos Escudero, médico veterinario. Soy especialista en reproducción animal, recibido en el Instituto INAC de Córdoba, máster en genética veterinaria, máster en sanidad y producción animal, máster en nutrición animal. Soy docente a cargo de la cátedra de producción canina de la carrera de veterinaria en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Católica de Salta. Titular del criadero von der Adler. Desde muy temprana edad comencé con los perros. Mi primera raza fue el ovejero alemán, hasta el año 96 que me enamoré del boxer. Actualmente crío boxer y soy propietario de Doberman, de bulldog francés, de bulldog inglés, pincher miniatura y dogo argentino. ¿Por qué hago la salvedad en lo que crío y de lo que soy propietario? Porque las razas que les nombré, soy propietario porque son razas que me gustan. El boxer es mi raza y la que me apasiona y es la que crío y la que vengo trabajando desde el año 97 para mantener y perfeccionar mis animales de la raza que crío. Muchos me han visto como columnista de la productora Perros en Acción. Hace un par de años he logrado obtener mi título como juez especialista de la raza boxer y del pastor blanco suizo. Y hace ya prácticamente 6 años que soy consultor del Club del Pastor Blanco Suizo,
para cualquier consulta que tengan sobre veterinaria. Y bueno, venimos trabajando ya en un trabajo bastante arduo con ellos hace un tiempo. Comencemos con la historia de los cánidos. Yo recomiendo que traten de adquirir el manual de sinología de la Federación Sinológica Argentina, donde está muy bien detallado todo lo que fue la historia, la evolución y los principios básicos para cada una de nuestras razas. Yo lo que quiero es llevarlos a un viaje un poco más profundo en la historia, que conozcamos un poco más lo que fue la selección por función en la historia, en las distintas civilizaciones, en los distintos imperios y reinados. Y comentarles que toda esta información está al alcance de cualquiera. Al final van a tener un flyer donde figura las páginas donde se puede ver toda esta información. Y vamos a nombrar a los científicos que hoy en la actualidad son los más relevantes en la investigación sobre la evolución de los cánidos y de los perros. Comencemos hace 70 millones de años. En el Eoceno teníamos un animal, un ejemplar, Miasis, que era pequeño, era arbóreo, tenía un cuerpo alargado, cola larga, los miembros eran cortos, 5 dedos, y esto es importante saber, los 5 dedos que apoyaban en el suelo, y tenían garras retráctiles. Era lo más parecido a una comadreja. Luego, entre esos 70 y 40 millones de años, evoluciona hacia otro ejemplar que es el Sinodictis. Mantenía su cuerpo alargado, su cola larga, seguía con sus miembros cortos, pero las garras ya no eran retráctiles, eran parcialmente retráctiles. Empezamos a ver en esos 30 millones de años de evolución una diferenciación. Estamos hablando que estos animales tenían un pelaje muy primitivo. ¿Y por qué lo quiero diferenciar? Porque lo que sigue, que es el Synodesmus, ya empezamos a ver otro tipo de animal. Empezamos a ver un animal que no era tan alargado, un animal que tenía sus patas más largas, un animal que ya de sus 5 dedos, el primer dedo ya lo tenía, ya no lo asentaba, y era un corredor. Era un corredor. Dentro de los estudios paleontológicos, ¿qué encuentran? Que hace 5 millones de años atrás empezamos con un ejemplar que se llamaba Tomarctus, que dio el origen a la familia Canidae. Si ustedes se fijan en esa foto, que obviamente, o en ese dibujo, que es obtenido a través de la reconstrucción de los huesos que se encontraron de estos ejemplares, ya es algo mucho más parecido al cánido actual. Pero ¿qué es lo importante? Que del Tomarctus es el que nos da origen a la familia Canidae. Ya empezamos a ver algo muy parecido con el perro. Principalmente que el primer dedo es corto, el primer dedo no apoya. Empezamos a ver que esos miembros son largos, es muy buen corredor. Y de esta familia Canidae va a evolucionar al Canis lupus y luego el Canis familiares que estamos hablando hoy del perro. Bien, pero todo esto, ¿dónde empieza esta investigación en profundidad? Esta evolución que va desde aquel primer ejemplar que vimos prehistórico hasta las razas actuales de hoy, que hoy conocemos, tuvo un responsable del estudio de esa evolución que fue Peter Sabolain, que en el 2002 hay una publicación en la revista Science, aprovecho mencionarlo, está acá el doctor Fariña, que es quien comenta todo esto en el curso de sinología, de un estudio donde se hace un estudio de ADN mitocondrial de más de 1000 ejemplares en el mundo. Se resuelve, la conclusión de ese estudio es que los perros actuales evolucionan de 5 líneas de lobos de Euroasia o Asia Occidental o Europa Oriental, era el lugar donde se distribuían estos resultados. Fue muy importante su estudio porque marcó un antes y un después en el conocimiento que nosotros teníamos sobre la evolución o el origen de los perros. Hay distintas teorías, algunos decían que evolucionaban del chacal, otros del coyote, pero hay un estudio de principios del siglo XX
que en realidad fue un estudio accidental, pero se empezaron a tomar registros, que fue el cruzamiento de lobos y perros, obteniendo ejemplares híbridos, pero resultado de ese cruzamiento, con lo cual había una compatibilidad entre las dos especies, entre el Canis lupus, entre el lobo y el perro. ¿Qué otra cosa se empiezan a ver antes de todos estos estudios de ADN? Que compartían ciertos comportamientos. Hoy la ciencia moderna nos lleva a confirmar todos esos estudios a través de, ¿qué? De estudios paleontológicos y de estudios de ADN, ¿sí? La genética. Tenemos que empezar a plantearnos cuál fue esa relación del cánido con el hombre y cómo nos llega a nosotros esa información. Todos estos estudios paleontológicos que se vienen realizando hace muchísimos años, ¿qué es lo que estudia? Cuando comienzan a estudiar una civilización, a través de los pictogramas, a través de la información que nos dejan de la forma que nos pudo dejar esa civilización, ¿qué es lo que encuentran? Encuentran que aproximadamente hace unos 17.000 años atrás, 15.000 años atrás, había un grupo de cánidos, que hoy sabemos con los estudios genéticos que eran lobos, que seguían a estas tribus o estas civilizaciones. Y comienza a haber una interacción entre ellos. ¿Cuál era esa interacción? Ellos sabían que si ayudaban a cazar, si ellos ayudaban a cazar un ejemplar, se podían servir de las sobras que quedaban. Lo cual era más fácil para estas manadas de lobos, jaurías de lobos que acompañaban, y para los cazadores porque tenían un compañero. ¿Qué empezamos a encontrar en pinturas rupestres de aquellos años? Empezamos a encontrar a los cazadores con unos especímenes que hoy sabemos que son perros, que han sido lobos y que han acompañado en esa caza. ¿Qué otra cosa encontramos en esas pinturas rupestres? Encontramos un campamento o encontramos una aldea donde al lado del fuego encontramos dibujado un cánido, un perro, un lobo, porque todavía no sabemos en qué momento evolucionó del lobo al perro. Toda esa información que se va obteniendo a través de todos los resultados de los estudios paleontológicos, ¿qué nos encontramos también? Por ejemplo, en tribus de África se han encontrado pinturas rupestres de tribus de África, de civilizaciones de África de 5.000, 10.000 años atrás, donde el tipo de animal que ellos, es del noreste de África, ¿no? El tipo de animal que ellos dibujaban es un animal donde era más liviano, más alto, más despegado del suelo, con pelo más corto. Encontramos a ver una diferenciación con las pinturas que encontramos en Euroasia. ¿Sí? Lo que encontramos son ejemplares distintos. También empezamos a ver que también lo que se cazaba en un lugar en el otro eran totalmente distintos. Entonces empezamos a ver una diferenciación de acuerdo a la función que tenían que cumplir esos animales. Y los primeros registros que empezamos a obtener de un perro funcional, estamos hablando 1500 en la prehistoria, 1500 antes de Cristo hasta 1900 después de Cristo, con el perro de guerra y de caza. Pero ¿cómo sabemos todo esto? Aparece un investigador que actualmente es una de las personas más renombradas en genética veterinaria a nivel mundial, que es Greger Larson. Greger Larson es un paleontólogo, genetista veterinario, que comienza a estudiar la sociabilización y la inclusión del cerdo con el humano. Ese era en el 2010-2009 su objetivo. Pero cada vez que iba a investigar algo, estaba por presentar un paper. Para que se den una idea, en esta época del 2005 al 2015, el paper era, el que podía publicar un paper pasaba a ser una persona muy renombrada. Entonces estaban buscando presentar un paper y siempre había alguien que se les adelantaba y le ganaba de mano. ¿Pero qué se encuentran? Cada vez que iban a investigar sobre un cerdo, se encontraban con información de perros, de cánidos.
Entonces resuelve armar un proyecto que se llamaba Big Dog Project, donde analiza más de 2000 muestras de ADN a través de un proceso que se realiza haciendo polvo los huesos que se encuentran de estos perros, de estos cánidos. ¿Y qué hace? Analiza ADN, así como al principio el análisis se hace sobre pelo de perros, acá se hace sobre hueso. ¿Y sobre el hueso qué se analiza? Se analiza perros modernos que habían fallecido, se analiza perros de museos, se piden muestras de hueso para poder analizar su ADN, y de lobos. ¿Y qué se encuentran con todo este estudio? Porque el estudio siguió avanzando, ¿y qué se encuentran? Se encuentran que nosotros recién hablábamos que hace 17.000 años atrás, que era la última información que se tenía, había habido una interacción de los cánidos con el hombre, que esto había pasado en Euroasia, pero de golpe empiezan a encontrar registros paleontológicos de 30.000 años atrás. Y empiezan a encontrar esos registros paleontológicos, por ejemplo, en Europa occidental. Entonces, ¿cuál es la tesis donde empieza a trabajar Gregor Larson? Donde dice que los perros actuales es como una sopa que tiene muchos ingredientes de ADN, pero que al final termina siendo una sopa como cualquier otra. ¿A qué se refiere? Porque esto obviamente es una traducción de el inglés al español. ¿A qué se refiere Larson cuando dice eso? Confirma lo que se hablaba, que los perros actuales derivaban de 5 líneas distintas de lobas. ¿Sí? Habían 5 lobas que habían desarrollado prácticamente la evolución de todos los cánidos. Pero lo que se encuentra es que hubo un grupo de migración de esos lobos mucho antes de lo que nosotros creíamos y evolucionaron en Europa occidental. Pero también el mismo estudio, ¿qué nos arroja? Que solamente el 10% del ADN de los perros actuales viene de esos perros de Europa occidental y el 90% son de Euroasia. ¿Qué otra cosa se estudia con que se llega a la conclusión con este estudio? Que aparentemente la sociabilización de estos cánidos salvajes comienza en Asia. Asia es quien toma a estos cánidos y empieza a trabajar sobre ellos para poder aprovecharlos. ¿Qué otra conclusión nos lleva a este estudio? Otra conclusión que nos lleva es que el perro fue el primer animal sociabilizado y utilizado por el hombre, antes que las ovejas, antes que las cabras, antes que las vacas y antes que el caballo. ¿Y esto es por qué? Porque era mucho más fácil, el perro seguía al hombre, no había que arriarlo, no había que llevarlo, no había que cuidarlo. Entonces, esto es lo que este nuevo estudio nos trae como una novedad. Aparece un nuevo investigador en el 2013, Bob Wayne, de la Universidad de California, que nos trae una nueva novedad. De un hueso petroso, de la cabeza de un perro que obtienen en Irlanda, encuentra una nueva línea de ADN que no coincidía con ninguna de las otras 5 lobas. Entonces ya podemos hablar de una sexta línea. Pero en todos los perros estudiados de Europa occidental no se encontró descendencia de ese animal. ¿Y esto a qué se debe? Y se debe a que seguramente esa línea genética se extinguió. ¿Y esto por qué se debe? ¿Por qué se da de que el 90% de las líneas que tenemos hoy genéticamente hablando vienen de Euroasia y el 10% de Europa occidental? Si nosotros acabamos de escuchar, acaban de escuchar de que la sociabilización y el primer cuidado y la primera clasificación por función viene de Asia, obviamente fueron animales que fueron mucho más cuidados que los de Europa occidental. Así que este estudio a nosotros nos termina confirmando
lo que en el 2002 la revista Science publica, bueno, esto lo confirma y además nos agrega mucha más información que enriquece muchísimo, porque de ahí deviene todo lo que sigue después, que es la relación del hombre y el perro a lo largo de la historia. Es muy enriquecedor, les recomiendo que lean National Geographic, les recomiendo el Instituto Paracat, que es un instituto que en paleontología y genética son número uno en el mundo y tienen muchos artículos muy interesantes. Pero vamos a plantear los sucesos más importantes que nos fueron definiendo al perro y al hombre. En toda la historia, los perros han sido empleados como por los seres humanos para llevar a cabo diversas menesteres. Algunos han sido utilizados para guardianes, otros como exploradores, algunos han trabajado como perros de combate, otros como rastreadores, ¿sí? Hay perros peligrosos, hay perros de compañía. Realmente la función que se le ha dado es diversa. Todo este artículo, ahí se los nombro, Juan Martín Sadurní, de National Geographic, es el que describe cómo fue esa evolución y cuál fue la relación del perro con el hombre a lo largo de la historia. Vamos a Grecia y Egipto. 1530 a.C. O sea, traten de remontarse a esa fecha, a esos años. Son las primeras referencias históricas de perros en el Nilo. Tutankamón, 1334, 1325 a.C. Tutankamón tenía un ejército de cánidos que lo acompañaban a las batallas. ¿Sí? Existe el primer registro con Tutankamón en Egipto donde decían qué perro debía cruzarse con qué perra porque eran considerados sagrados. No se olviden nunca que Anubis, el dios de la momificación, tenía cara de perro, o sea que para los griegos era un ser sagrado. El rey Ptolomeo II, en el 285 a.C., tenía un ejército de perros entre sus tropas de 2.500 perros. O sea, 2.500 perros dentro de las tropas de Ptolomeo. En el 525, Cambises, rey persa, va a la batalla de Peluso, que fueron las batallas más maravillosas contadas obviamente a lo largo de la historia, donde además de ir con un ejército de perros contra Egipto, en las armaduras les dibuja las caras de los perros, especialmente de Anubis, y de gatos. ¿Por qué? Porque para los egipcios eran sagrados, no podían matarlos. O sea, estamos hablando que en 500 años antes de Cristo, la función que tenía el perro era fundamental. Estamos hablando de sucesos bélicos, es cierto, pero piensen que la civilización, en el mundo todas las civilizaciones fueron bélicas. O sea, que era la función que había que darle. Eso es un tapiz, perdón, no me recuerdo en este momento en qué museo está reflejado Tutankamón y si ven, abajo de él y entre el caballo y todo, hay perros. Hay perros, Tutankamón peleando con sus perros al lado. Los persas, los griegos y los macedonios, ¿sí? Todos utilizaron a los perros. Todavía, y esto lo digo porque es información, pero es información que no está corroborada, pero se dice, hasta que la publiquen no lo podemos asegurar, de que hay en piedra escrito cómo se debe manejar un perro en Egipto, qué debe comer un perro en Egipto, ya que es sagrado, cómo debe dormir un perro en Egipto y cuáles son las funciones que puede hacer un perro en Egipto, si era sagrado, porque si no era sagrado había que sacrificarlo. Los molosos, está descrito en los molosos como un perro de hocico corto, cuello poderoso, igual que su mandíbula. O sea, estamos hablando que antes de Cristo ya se describía lo que era un moloso, ¿sí? Persia
o sea, los persas, es el registro más antiguo que se tiene sobre los molosos. O sea, nosotros hoy sabemos que los persas fueron los primeros en utilizar y describir un moloso. ¿Cómo lo describe? Como se los acabo de decir, un perro de hocico corto, de cuello poderoso, ¿sí? Igual que sus mandíbulas. ¿Está? Y era un perro, y escuchen la palabra, adiestrado para la lucha. Y la lucha podía ser contra humanos o contra otros animales. También estaba explicitado cuánto debía comer un perro. Un perro de guerra tenía doble ración sobre un soldado. Y si el perro sobrevivió a una batalla y había volteado, había eliminado a soldados del otro lado, tenía triple ración ese día. O sea, pensemos en esa cultura lo que era el perro y cómo se lo valoraba. Si se acuerdan de la película 300, la que puedo haber visto, lo que era el rey Jerjes, con elefantes, con búfalos, siempre utilizando animales. Bueno, Jerjes tenía un ejército de 2000 molosos, los cuales iban en sus batallas con ellos. ¿Qué tenía el perro? El perro era ágil, el perro iba al frente, siempre. Alejandro Magno, estamos hablando de que uno de los perros más famosos de la historia fue Peritas, el perro de Alejandro Magno, que lo acompañó en todas las batallas. Alejandro Magno, que conquistó en aquel momento el mundo, porque para ellos era el mundo. Éfeso desarrolló un listado donde también decía cómo se debía alimentar y manejar a esos perros de guerra. Otro tapiz que encontramos donde representa supuestamente a Alejandro Magno y Éfeso en un día de caza, y donde el perro Peritas, quien ellos consideraban un moloso, miren cómo está dibujado, cómo lo interpretan, ese aparentemente era Peritas por lo que dice la historia, ¿no? Pero bueno, para que vean cómo lo consideraban y lo utilizaban para la caza. Molosos. Si bien habíamos dicho que los molosos, comenzó la historia de los molosos con los persas, los romanos son quienes especializaron la cría de molosos, ¿sí? Esta cría de molosos, ellos terminan diferenciando dos tipos de moloso. Un moloso con una piel mucho más suelta, un moloso mucho más pesado, y un moloso un poco más liviano. El moloso más pesado era utilizado en el circo romano, era utilizado para cuidar las ciudades, era utilizado para cuidar al romano, mientras que el moloso más liviano era un perro de guerra. Si lo trasladamos al moloso actual, podríamos hablar de un cane corso y de un mastín napolitano. ¿Sí? No eran razas, todavía no distingamos razas, pero ya empiezan a separar dos tipos de moloso, ya no hablan de un moloso, hablan de dos tipos de moloso, ¿sí? Y otra cosa, los romanos empiezan a darle una función a los molosos que no servían para morder gente. ¿Para qué? Para cuidar rebaños. Son los primeros registros que tenemos de molosos cuidando rebaños en las montañas italianas o en las montañas del Imperio Romano o de lo que ustedes quieran, pero son los primeros que empiezan a tener esa diferenciación. Ya hablamos de un moloso liviano, de un moloso más pesado y de un perro pastor, de un perro que cuida los rebaños. Marco Teresio Barrón describe cómo debe ser un moloso. Debe tener una cabeza grande, orejas caídas, los hombros y el cuello grueso, patas anchas, un ladrido profundo y ser de color blanco con el fin de reconocerlo más fácilmente en la oscuridad. Debe llevar un collar de cuero tachonado con clavos que protege el cuello. Marco Teresio ya describe más específicamente a un moloso, empieza a especializarse. ¿Y qué es lo que se buscaba en un moloso? ¿Sí? Otra cosa que surge con los romanos, empiezan a especializarse a perros, empiezan a buscar más la función de rastro, cuando se escapaban sus esclavos, cuando se escapaban sus enemigos, empiezan a tener perros de rastro, o sea, empiezan a seleccionar por su función. Ahí tenemos otro tapiz del Imperio Romano, donde encontramos lo que para ellos
era un moloso en aquel momento. Hay una historia de Corintos, cuando es atacada Corintos y los soldados que debían proteger a Corintos, estamos hablando de 230 años antes de Cristo, debían cuidar esa aldea. ¿Y con qué se encuentran? Con que se habían alcoholizado los soldados. Los cerdeños avanzan, matan a muchos de esos perros, matan a los soldados, reducen a los soldados, pero el resto del ejército pudo reaccionar por uno de los perros que escapó y con sus ladridos pudo avisar. El cónsul Quinto Fabio Máximo fue atacado por el ejército en la mitad del camino, ¿sí? En 120 a.C. Volvemos a lo mismo, los perros que lo acompañaban son los que fueron al frente y lograron que pueda escapar. Tenemos una nueva referencia, hay una nueva referencia que esto surge con Wayne, cuando empiezan a estudiar el perro de Europa Occidental, donde se encuentran que los fenicios en el comercio comienzan a llevar, estamos hablando siglo I a.C., comienzan a llevar perros hacia Europa Occidental, entre ellos Inglaterra. Pero ¿quiénes son los que toman y perfeccionan a esos perros llevados por los fenicios? Los celtas. La civilización celta son los primeros registros, y ahí tienen, por ejemplo, un pictograma también donde lo podemos ver, donde empiezan a especializar no solamente el perro de guerra, sino el perro de caza. Y son los primeros perros que se conocen en la historia, perros de presa de jabalí. Hacían presa sobre el jabalí para que los celtas puedan llegar sobre ellos. No solamente que los rastreaban, llegaban, los acosaban para que llegue el cazador y los case. ¿Hay algún perro que le suene actualmente que tenga esa función? Bueno, los celtas a esos perros fenicios que llegaron a Inglaterra son los que perfeccionaron su función para llegar a esto. Si ustedes ven ahí, es un típico cuadro de la civilización celta, el perro acompañando dentro de la civilización a la aldea, siempre está. Y vamos ahora a la era más moderna. ¿Y más moderna de cuánto? La conquista de América. España tiene registros de 772 años a 1492 después de Cristo, donde en la península ibérica se desarrolla una raza también sobre los molosos, el cual conocemos hoy como alano español, quien fue el soporte fundamental en la conquista de los españoles sobre América. Reactivar audio. Ahí está. Los españoles sobre América con la ayuda del alano, que no era llamado alano español, sino era un perro español. Este perro, que estaba generado por distintas cruzas, pero ya eran cruzas conscientes, o sea, no eran perros que se cruzaron, sino, ¿qué hicieron los españoles? Tomaron esos perros heredados desde los fenicios, los persas, los romanos, hicieron distintas cruzas para generar un perro de guerra español. Esas cruzas llegaron hoy, en ese momento, a obtener un perro que no tenía una talla más alta de 50 centímetros, ni más de 40 kilos de peso. Porque ellos buscaban un perro que sea fácil de llevar en las galeras, en las naves españolas, en las carabelas, y que sea funcional. Necesitaban ir a conquistar sobre las Indias. No se olviden que ellos iban sobre las Indias, no venían a América. Entonces la idea eran perros que sean ágiles para poder reducir a los indios. Y así surge el alano español. Volvemos a lo mismo. Ahí está. Bartolomé Colón. Bartolomé Colón, hermano del almirante, es quien lleva 200 hombres en su segunda campaña, 1505, para poder seguir su invasión y su expansión sobre América, en la costa del Caribe. Lleva 200 hombres en barco y lleva un pequeño ejército de perros. Bartolomé Colón desarrolla un programa de cría en América de aquellos perros alanos españoles que llegaron a América. Uno de los perros más conocidos en la historia de la batalla española, de las batallas, españolas y del ejército español, era un perro que
que termina muriendo por salvar a su amo de un flechazo envenenado de un aborigen, ¿sí? Este perro había sido propiedad del capitán Sancho de Aragón, quien era el responsable de cuidarlo. En una invasión de los aborígenes sobre el campamento del capitán Sancho, es este perro el que sale a poner su vida por su amo y una flecha envenenada lleva a la muerte. Es considerado en España como un héroe de guerra hasta el día de hoy. Todo esto que hablamos, ¿a qué nos lleva? Como les comenté, podemos estar hablando semanas de lo que fue el perro en las distintas civilizaciones y todo lo que llevó. Pero si nosotros nos ponemos a pensar de aquel 1500 a.C. a este 1492 con el ingreso de Colón a América, y bueno, podemos seguir hablando muchísimo más, el cual no voy a hablar porque sería realmente una falta de respeto, porque no lo sé cómo se generaron las razas actuales, cuáles fueron los cruzamientos, pero hoy sí tenemos referencias de que los primeros molosos los tenían los persas. Los persas empezaron a hacer cruzamientos para tener molosos de mejor calidad. Los romanos empiezan a especializar a esos molosos en rastro, en pastoreo, en cuidado y en guerra. Que luego tenemos una línea que fue a Europa occidental, donde los celtas desarrollan un perro de presa para caza de jabalí. Bien, toda esta evolución, ¿cómo creen que se pudo mantener en el tiempo? Por una cría de selección sobre la función que necesitaba la civilización en ese momento para llevar al frente su evolución como civilización. O sea, el perro siempre nos acompañó, siempre fue nuestro soporte, siempre fue nuestro soporte. Y lamentablemente la historia lo relegó. Ahora, actualmente las razas que tenemos responden al mismo genoma canino de aquellos perros. Definamos qué es el genoma canino. El genoma es un conjunto completo de instrucciones de ADN que se hallan en una célula, ¿sí? Ese genoma en los seres humanos consta de 23 pares de cromosomas, ¿sí? El gen es la unidad física, funcional, básica de la herencia. O sea, es lo que va a heredar. El animal hereda genes. Y estos genes están formados por ADN. Pero, ¿qué es una mutación genética? Y acá es importante tenerlo claro. Estamos hablando de que los perros tienen un genoma que está compuesto por ADN, que ese ADN está compuesto por genes, y la mutación genética es el cambio o la modificación en una porción mínima dentro del ADN. Y esa mutación nos va a generar un cambio irreversible. Y es por eso que hoy tenemos un gran danés y un chihuahua. El gran danés y el chihuahua son la evolución genética a través de mutaciones que nos ha llevado que presenten el mismo genoma, pero hay una pequeña porción dentro de la codificación genética que me va a llevar a tener un chihuahua y un gran danés. ¿Qué es la mutación genómica? Y acá es la diferencia, y esto es importante que lo sepan. La mutación genómica es la que afecta al cromosoma completo, ¿sí? Por exceso o por defecto, ¿sí? Es una mutación espontánea, se produce de forma natural, pero no es algo que se hereda. Esa mutación, si ustedes recuerdan en la primaria, cuando veían la estructura en ADN, que eran dos cadenas en forma de hélices, donde habían bastones que se juntaban, bueno, esos bastones son los genes. Tenemos una modificación, como ven, ahí se genera una mutación. Esa pequeña mutación nos va a dar que un perro tenga pelo corto o pelo largo, sea negro o sea blanco, sea chico o sea grande. Las mutaciones son irreversibles, por eso se mantienen las razas en el tiempo. Esa evolución genética, y perdón, no es porque me apasiona el boxer,
si no esto es real, de ese lobo a esa boxer donde comparten la información genética, ¿sí? ¿Por qué se da toda esta modificación? Por esas mutaciones que acabo de mencionar, que han llevado a que ese lobo mute y se transforme en perro. Y ese perro primitivo empiece a tener nuevas referencias. Esta perra, esta boxer Tasha, ¿sí?, fue una boxer que fue motivo de estudio en la Universidad de Boston, perdón, en el Instituto Broad de Boston, donde se pudo aislar de ella 2.400 millones de nucleótidos de ADN, de los 39 cromosomas de Tasha. Pero ¿por qué el Instituto de Boston, Broad de Boston, se le ocurre estudiar a Tasha? ¿Porque estaban estudiando los perros? No. ¿Qué es lo que estaban estudiando? Estaban estudiando cuáles son las secuencias genéticas y genómicas del cáncer en el ser humano. ¿Y qué encuentran? Que Tasha compartía sus genes cancerígenos en patologías cardíacas, patologías hepáticas, cáncer de piel, cáncer hepático, o sea, tumores hepáticos, tumores de piel, neoplasia, si quieren que hablemos con otro tipo de terminología, pero de golpe nos encontramos que una boxer de raza pura, que está inscripta, nos encontramos con esto, con que comparte sus genes con el humano. Pero esa secuencia de Tasha, que era una boxer de 12 años, que no presentaba ningún tipo de patología, lo que tenía era una carga genética donde presentaba estas posibles patologías y que coincidían con los genes humanos con las mismas patologías, especialmente cáncer. De golpe Tasha, perdón, esto está en la revista, ahí está la publicación, revista Nature, diciembre del 2005. ¿Qué pasó? Que Tasha tiene la misma secuencia genómica y genética que esos perros encontrados hace 20.000, 30.000 años. Entonces, genéticamente, sigue manteniéndose esa esencia, lo que hubieron mutaciones para generar estas razas. Pero no encontraron los genes oncológicos o los genes de deficiencias cardíacas en esos perros de 20.000 años. ¿Qué pasó al medio? Les dejo la incógnita para dentro de un rato. Vamos a hablar un poco de qué es lo que hacemos nosotros. Producción animal, producción canina. Qué feo que suena el produzco, pero no, producir es un ejemplar macho, cruzo con un ejemplar hembra y eso me da un cachorro. Eso es producir. Dentro de la producción debemos definir los distintos tipos de criadores. ¿Está? Esto es importante, saber que la producción se basa en 4 pilares. Nutrición fundamental, sanidad fundamental, manejo, donde incluye el bienestar animal, fundamental. ¿Y por qué genética el último? Porque si no tengo buena nutrición, no tengo buena sanidad y no tengo buen manejo, no importa qué genética tenga mi ejemplar, nunca va a poder expresar al 100% sus cualidades genéticas. Entonces acá tiene la explicación cuando yo cruzo el campeón con la campeona, donde tengo un seguimiento genético, donde tengo un seguimiento estadístico sobre que ese macho me dio varios campeones y esa hembra me dio varios campeones, pero resulta que mi cachorro es un pet. ¿Pero por qué? Y es muy sencillo, porque estuvo involucrada al medio una palabra que se llama epigenética, que lo vamos a ver enseguida, que es unas modificaciones, cuando no cumplimos con estos parámetros, terminamos generando una modificación en su desarrollo. ¿Sí? Esta producción animal se basa o se rige por un parámetro que es un trencito. ¿Qué es ese tren? La economía. Es el dinero que nosotros tenemos que invertir. Es el dinero que nosotros ponemos para esta actividad. Entonces definamos a los criadores. Hablamos que nosotros producimos animales, pero somos criadores. ¿Qué tipos de criadores tenemos? Tenemos el criador que para mí es el más respetable y es el cual yo creo que
está peleando por lo que peleamos todos, que es el criador zootécnico. ¿Quién es el criador zootécnico? Es aquel que cría para perdurar, mantener o mejorar la raza que está criando. No importa si tiene una perra o tiene 3 perras o tiene 100 perras. Lo que él está buscando es un mejoramiento o mantener la genética y la función de la raza. ¿Qué otro tipo de criador tenemos? El criador familiar. ¿Quién es el criador familiar? Aquel que compró una hembra y decide tener una camada para quedarse con una hija, ¿sí? Porque la perra en algún momento va a pasar a ser una perra geronte, entonces quiero tener una perra. Es un criador familiar. Y de ahí tenemos 2 tipos de criadores. Más el criador comercial, el cual no le interesa la parte zootécnica, sino le interesa obtener cachorros para poder vender y subsistir él. Y tenemos la fábrica de perros. Que la fábrica de perros no le interesa ni la nutrición, ni la genética, ni la sanidad, ni nada. ¿Por qué hago la salvedad? Porque tal vez el criador comercial sí le dé la mejor nutrición, sí le dé la mejor sanidad, sí le dé el mejor manejo, pero no le interesa la genética porque no va a exponer. ¿Podemos tener un híbrido entre un criador zootécnico y un criador comercial? Por supuesto, porque algo tiene que sostener esta actividad zootécnica que es carísima. Es un lujo hoy ser un criador zootécnico exclusivamente. Entonces, sí, por supuesto que puede haber. ¿Está bien? ¿Está mal? No, está perfecto. Siempre y cuando nosotros tengamos claro que esos 4 parámetros los tenemos que manejar bien y no fallar en ninguno. ¿Por qué si fallamos empezamos a afectar la epigenética? ¿Qué es la epigenética? Es el ambiente del gen. ¿Y qué es el ambiente del gen? Es lo que me va a generar que haya una mutación. Perdón, no entiendo. Explico. Aquel lobo, pelo largo, pelo y subpelo, temperaturas de 30 grados bajo cero, no vamos a un lobo, vamos a un perro primitivo, ¿sí? Un perro de un Alaska Malamute. De ese perro pasar a un perro pila o el solo Winkler, porque el perro pila argentino todavía estamos en aras de reconocer la raza. Vamos al solo Winkler. ¿Por qué uno con pelo y semejante pelo y este sin pelo, pero comparten el mismo ADN? Porque hubieron mutaciones a través de las modificaciones de la epigenética. ¿Por qué? Porque si yo tuviese en el Caribe un perro de pelo y subpelo, a lo largo de sus generaciones va a terminar mutando porque no hace el frío que hace en el Polo Norte. Es así de sencillo. Y el Chihuahua, y bueno, pasa lo mismo. Si yo empiezo a cambiar el ambiente a un perro y empiezo a achicarlo y cruzo con perros más chicos y perros más chicos hasta que llegó un Chihuahua. Entonces, cómo nosotros manejemos ese ambiente es lo que va a terminar generando una mutación. Y vamos a un problema actual. Perro, que necesita su fórmula dentaria completa para decir que el perro es apto para reproducirse. Pero resulta que, y voy a hablar de las razas que tengo yo, un Doberman, un Boxer, un Dogo argentino, cada vez los dientes son más chicos, cada vez las mordidas son más débiles, cada vez empiezan a aparecer más problemas de falta dentaria. ¿Por qué? No porque cruzamos mal, porque utilizamos perros que tienen problemas genéticos. No, señores, esto lleva un proceso de más de 50 años, y 50 años pues estoy hablando de 5 generaciones, donde hemos cambiado su epigenética, donde el perro ha pasado de comer hueso, carne, de roer, de tener que buscar tubérculos en el suelo, al alimento balanceado. Y encima, como nos da pena escuchar cómo muerde el alimento balanceado, se lo remojamos. Y encima que lo remojamos, hoy tenemos raciones cocinadas, pero que le damos ya todo procesado. Entonces, ¿el perro para qué necesita tener mandíbula fuerte, o dientes fuertes, o dientes grandes, o todos los dientes? Para replantearnos. Perros de pelo y subpelo, que cada vez encontramos perros con menos subpelo. Ah, lo que pasa que a mí me da pena, cuando hacen 10 grados, entonces le pongo un saco de polar. Y en sus generaciones fue mutando porque le alteramos su epigenética y hoy tenemos un perro sin subpelo cuando debería tenerlo. Esa es la epigenética. Así se generaron las razas. Cada uno sabrá su raza, la raza que ama y que quiere seguir peleando, cómo fue evolucionando a lo largo de la historia.
pero todas las razas surgieron así. Todas las razas del mundo surgieron así, todas, a través de mutaciones, a través de una epigenética que fue modificando y se fue llevando esto. Bien, pero ¿cómo se decidió esto? Cuando volvemos a las civilizaciones antiguas y empezamos a ver sus escritos y empezamos a ver todo lo que se fue transmitiendo de generación en generación, nos encontramos donde, por ejemplo, Éfeso en su manual describe, en su manual creo que eran 2 hojas o 3 hojas en un papiro, no era un manual como lo podemos entender hoy, pero donde Éfeso decía que el perro de guerra debía comer el fémur completo de un buey. ¿Por qué? Porque tenía que desarrollar su mandíbula, porque tenía que tener una mandíbula fuerte, mientras que el perro de pastoreo comía las sobras, porque no lo necesitaban con mandíbula fuerte, necesitaban un perro que ladre fuerte y espante a la gente que le vaya a robar las cabras o las ovejas o los lobos. Donde los celtas describen un perro ágil, de mordida pronunciada y de mordida eficiente para sostener la presa. ¿Por qué? Porque ellos perfeccionan un perro de presa para cazar jabalíes. O sea que ya hay registro de cómo se seleccionó por la función que se buscaba. ¿Sí? Bueno, actualmente, y hago un llamado a que cada uno piense cómo estamos criando. ¿Estamos criando sobre la función o estamos criando sobre lo que creemos que tiene que ser nuestra raza? Bienestar animal, ¿a qué se refiere? Siempre que hablemos de bienestar animal, no nos confundamos, no son las 5 libertades de los perros. Bienestar animal es que el perro pueda desarrollar su instinto, pueda desarrollarse libremente para lo que su genética le dice que fue creada. No es lo que nosotros creemos. Bienestar animal no es, ay, yo amo a mi perro y duerme conmigo en mi habitación y come arriba de la mesa conmigo. Bienestar animal es preocuparnos porque nuestras razas no se extingan, es que nuestras razas sigan cumpliendo su función. Miren lo que era un ovejero alemán, 1917 a 2017. Hay diferencia, ¿no? ¿Por qué fue esa diferencia? Epigenética, mutación dentro de la raza. Ahí les dejo, si quieren anotar, si no después lo podemos compartir, son los sitios de donde se sacó esta información para que puedan visitarlos. Hay videos en History Channel, en National Geographic, maravillosos que cuentan sobre el perro de guerra, hay videos sobre los perros alanos españoles que son muy bien contados, realmente es para tomarse un fin de semana en vez de una serie de Netflix, entramos a YouTube y vemos esos videos porque están muy bien, pero además tienen la información escrita en cada uno de estos vínculos. De mi parte, ahí tienen la sopa genética de Larson, una perra mía, la china, les agradezco la atención y quedo a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias.